Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como has leído en la votación, vamos a hablar de Luka Perkovic, de Perks, el jugador tan típico, tan clásico que lleva desde 2016 jugando en la LCS europea que luego pasó a llamarse la LEC, como la conocemos ahora. Pero, aunque empezó en 2016 en Europa, lleva jugando desde 2014 y, para quien no lo sepa, nació en Croacia, así que vamos a ver su historia. Luka nació el 30 de septiembre de 1998. Esta información que voy a decir ahora está muy pillada con pinzas, ¿vale? Y es que no he encontrado nada que lo contraste y tampoco he encontrado nada más que haga referencia a esto. Así que yo lo he sacado de la fuente, lo tengo por aquí, de Marca Esports, la web española, que pone lo siguiente. No sé si es verdad, si alguien tiene información, que me lo diga, ¿vale? Pero aquí teóricamente me dice que Luka empezó jugando en instituto, básicamente al Modern Warfare, al Call of Duty. Y parece ser que era muy bueno y empezó jugando simplemente for fun y su primer inicio en el competitivo fue jugando a Modern Warfare en la liga de su país. Yo no he encontrado ningún indicio de que Perks haya jugado al Modern Warfare nunca competitivamente, pero si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios, esto es lo que he encontrado. De lo que sí sabemos y tenemos constancia es de cuándo empezó a jugar a League of Legends de forma competitiva, y es que fue en 2014. Su primer equipo fue GSI Gaming, un equipo francés, con el cual debutaría en la DreamHack 2014 Summer, junto a Mozilla, Taiki, Chrislurt y Hiva. Quedaron últimos de su grupo con un 0-3. Luego cambiaron piezas metiendo a Binsu en top y Steelback y Barney D en la bot lane. Jugarían la Epic Gear Cup 16. Ganarían a Team Refused, Different Dimension y The4Keep Dynasta para ganar el torneo. Luego pasaría una pequeña etapa por Gamers 2, el actual G2, junto a JWoww, Kou, Kobe y Cassin. Ganarían a Atlas Esports Team y perderían contra HWA Gaming en el International Invitational Tournament 4. Fichando luego a Binsu y Obvious en top y jungla, participarían en el clasificatorio a la Challenger Series 2015 de primavera. Ganarían a Team Refuse para perder contra Team Nevo. Al quedarse fuera de la liga, Gamers 2 tendría que comprar la plaza de Team Nevo para jugar en la Challenger Series, pero en ese momento la plaza no era del equipo, sino de los jugadores, así que tendrían que fichar a todo el roster de Team Nevo y Perks tendría que salir del equipo, por lo cual acabaría en Millennium. En Millennium jugaría junto a Gobi en top, Shaun en jungla y 3 supports, Eldiop, Gre y Hiva, mientras que de ADC probarían a Kobe, Jebus y Sliver, hasta finalmente quedarse con Crazy Caps. Su primer torneo sería la Road to Gamers Assembly 2015, perdiendo contra Reason Gaming y cayendo al bracket de perdedores, para ganar a Infamous Esports, Imaginary Gaming, AAA, Dignitas EU y perder la final contra Origen. Aún así, se clasificarían a la Gamers Assembly 2015, quedando primeros de su grupo con un 4-0, ganando a Remake Esports, Barcraft, Kiss Your Skill y Legendary Urf. En las eliminatorias ganarían a Knights, Ascendia y AAA para volver a perder contra Origen, cayendo al Loser Bracket donde ganarían a Imaginary Gaming de nuevo, Punchline Esports, LDLCOL y llegarían a la final para perder contra su némesis, Origen. También jugarían la DreamHack Tours 2015, donde Perks ganaría su grupo 3-0 frente a Project Conquerors, The Crazy Team Forever y Politech Tours. En playoffs ganarían a Tortanklegostank, me ha costado, y Corp Gentle y perderían contra Team Imagine para irse al bracket de perdedores, donde ganarían a Eclipsia y a Against All Authority para perder en semifinales contra LDC o L. Completado el primer split de 2015 de Challenger Series, Gamers 2 ya podría hacer cambios en el roster, recuperando a Perks para medio, que jugaría junto a Smithy J, Gilius, Jesith y Mopoth. Debutarían como equipo en la eSports Festival 2015, perdiendo 0-3 en su grupo contra Millennium, Denial Esports EU y Geek Black. Perks debutaría por fin en una liga oficial de Riot en la Challenger Series de verano de 2015. Durante la liga cambiarían a Gilius por Maxlor, y finalmente se quedarían con Kikis en jungla. Y como support tendrían a Hiva, pero acabarían cambiándolo por Hybrid. Gamers 2 quedaría primero con un 8-2, y en playoffs perderían la primera ronda contra Mouse Esports, jugando el tercer y cuarto puesto, ganando a Denial Esports EU, consiguiendo así la última plaza para intentar subir a la LCS EU de 2016. Jugarían así el torneo de promoción, enfrentándose a SK Gaming y ganándoles 3-2, dejando fuera de la liga a jugadores clásicos como Freddy 1-2-2 y Svenskeren. Llegaría así Gamers 2 a la LCS europea, y Perks junto a ellos, cambiando el nombre del club a G2. Pero antes de debutar en Europa en el máximo nivel, jugarían la PGL Legends of the Rift Season 1. Ganarían a Hard Random, Enigma Esports y otra vez a Hard Random para llegar a los playoffs. Allí ganarían a Millennium y perderían contra To Infinity and Beyond en semifinales. En 2016, Perks debutaría en la LCS. Kikis pasaría a ser top lane y ficharían al coreano Trick en jungla, mientras que en la bot lane ficharían a Emperor, un coreano que lo había hecho muy bien en su corto paso por Norteamérica, y mantendrían como support a Hybrid. Entraría como entrenador Youngbak. Dominarían Europa con un Perks destrozando a cualquier midlaner de la región. 15-3 en fase de grupos y ganarían sus dos partidos de playoffs 3-1 contra Fnatic y Origen, para ganar la LCS Europea de primavera de 2016 e ir al MSI, quedando quintos en fase de grupos del MSI con un 2-8. Y ahí empezaría el meme de G2 Vacation, al perder partidos contra regiones que teóricamente eran peores en la europea. Tras esto, cambiarían a Kikis por Expert en top, y también ficharían a la botlane de Origen, Sven y Midi, por lo cual empezaría aquí el meme que todo el mundo conoce
no ese, meme o queja de los fans de origen de G2 Judas. Con estos cambios, G2 volvería a la LCS europea de verano para seguir dominando. Quedarían primeros con 10 victorias, 8 empates y 0 derrotas, ya que se implementarían los mejores de 2 con empates. Volverían a ganar 3-1 ambos partidos de playoffs, contra Unicorns of Love y Splice, para ir como Seed 1 al Mundial de 2016 en Estados Unidos y obviamente ganar la Liga de verano. Llegarían al grupo A contra Rox Tigers, Albus Nox Luna y contra Logic Gaming. Quedarían 1-5, ganando una sola partida contra Albus Nox Luna. Este grupo sería histórico, ya que sería la única vez en la historia donde una wildcard llegaría a playoffs, el equipo de Albus Nox. Además, se acrecentaría el meme de G2 Vacation, ya que G2 solo ganaría una partida en todo el mundial. Comenzaría en 2017 manteniendo a todo el equipo para jugar la Intel Stream Masters temporada 11 World Championship. Perderían contra Flash Wolves para ganar contra Kundun Monster y Unicorns of Love en el loser brackets. También ganarían a Rox Tigers en semifinales para perder la final contra Flash Wolves. En la LCS de 2017 habría dos grupos. G2 acabaría en el grupo A por haber sido los campeones de la temporada pasada. Estaría junto a Misfits, Fnatic, Roccat y Giants. Ganarían 12-1 su grupo e irían a playoffs para ganar 3-1 tanto a Fnatic como a Unicorns of Love y ganar la temporada de primavera de la LCS e ir al MSI. En el Mid-Season Invitational quedaron terceros con un 4-6 para ganar a Team World Elite, también conocido como Team WE, en semifinales, y perderían la final contra el SK Telecom T1 de Juni y Pinut. Volviendo a Europa, les tocaría ir al Rift Rivals, un torneo que hemos visto mucho en estos vídeos. Perdió Europa, G2 solo ganaría un mapa. Volviendo así a estar en el grupo A de la LCS europea de 2017, en este caso verano. Esta vez quedarían segundos del grupo con un 8-5, tomándose con más calma la temporada regular. Incluso en una semana, Sendo, el top laner de la academia, jugaría para dar descanso a Expert. Pero en playoffs irían arrancando motores serie tras serie. Sufrirían contra el Splice de Gunder, Kobe y Mikix, ganando 3-2, pero luego ya arrancarían del todo, ganando 3-0 a H2K y Misfits, para ganar la liga e ir al mundial como Seed 1. Perkz iría a su segundo mundial para volver a quedarse fuera en grupos, pero esta vez un poco mejor. Quedarían 3-3 en un grupo muy difícil, junto a RNG y Samsung Galaxy, los que serían semifinalistas y ganador del mundial. En 2018 había cambios en G2. El primer cambio sería la top lane. Ficharían a Gunder, que había destacado mucho en Splice. Jankos abandonaría a H2K para irse a G2. Y Perkz se mantendría, pero la bot lane no. Sven y Mithy tendrían una oferta muy buena de TSM, que prometía ser un super equipo, y se irían a Norteamérica. Por lo que tuvieron que fichar lo que pudieron. La bot lane de Roccat, Hjarnan y Wadid, junto a su entrenador, Grafs, que habían hecho un gran final de temporada con el equipo, aunque el resto del año había sido un desastre. G2 quedaría segundo con un 11-7. Ganarían Splice 3-1, pero en la final se verían las caras con el Fnatic de Caps, y perderían 3-0. Primera vez en su historia que Perkz no ganaba los playoffs del LCS. No irían al MSI, pero sí al Rift Rivals. G2 sería un tercero y ayudaría a Europa a ganar este torneo. Volviendo al LCS, quedarían cuartos con un 12-6, con un triple empate por la segunda plaza. Perderían en la primera ronda de playoffs contra el Misfits de Hansama y Mikix. Podrían ir al mundial si ganaban el regional, cosa que hicieron. Empezaron en la segunda ronda y ganaron 3-2 a Splice, para ganar en la final 3-1 a Salke 0-4 e ir al mundial. En el mundial tuvieron que luchar por su plaza en el play-in, quedarían primeros de su grupo con un 3-1 frente a Supermassive Esports y Extension Gaming. En el mejor de 5 clasificatorio al Main Event ganarían al equipo latinoamericano de Infinity, acabando en el grupo A junto a Africa Freaks, el coreano más débil del torneo. También compartirían equipo con Flash Wolves y Fombu Buffalo. Empataron por la segunda plaza con un 3-3 y ganarían el desempate a los del LMS para pasar a playoffs. En playoffs todo el mundo dio por perdido a G2. Les tocaba un gran favorito, Royal Never Give Up, pero la serie sería súper emocionante. Los chinos tendrían mucho miedo al Heimerdinger de Hjarnan y lo banearían toda la serie. Los chinos comenzarían ganando como era lo normal, pero en el segundo mapa Hjarnan sorprendería a todos con un Varus muy sólido, el cual funcionaba muy bien gracias a Gunder con Akali y Perkz con Irelia, que generaban mucho caos en las peleas. En el tercer mapa, RNG se iría manteniendo su BAM sobre Heimerdinger, y ganarían el tercer mapa, poniendo el 2-1. En el cuarto partido se notaría que Perkz era un jugador que estaba a nivel mundial, un pick de Aatrox que counteraría al Galio de Xiaohu, para ganar tiempo al Ryze de Gunder y que pudiese escalar y carrilear. Llegarían así con un 2-2 al quinto mapa. Todo G2 le haría la vida imposible a Uzi, y Perkz acabaría una partida increíble, con 11 kills y 0 muertes carrileando a su equipo con LeBlanc. Pero ahí se acabaría todo, en las semifinales, contra Invictus Gaming, el que sería el campeón del mundo ese año. 3-0 y se acabaría la temporada competitiva para Perkz y G2. Aunque Perkz había demostrado mucho en ese torneo. Otro jugador que también había demostrado mucho ese 2018 fue Caps, el cual llegaría en 2019 a G2, ya que Perkz dejaría su hueco en medio yéndose a la botlane para que Caps pudiese entrar y fichar por G2. Así se estaría completando el equipo ideal de G2. Mantendrían a Gunder y a Jankos en top y jungla. Caps entraría en medio. Perkz bajaría a la botlane y ficharían como support a Mikix. Grafs se mantendría como entrenador. Y Perkz se haría llamar en solo queue Umayang, mientras jugaba en su faceta de AD Carry. La historia de este G2 la tenéis por aquí o por aquí, no sé, en una tarjeta que os voy a dejar, ¿vale? Para que la veáis más completa. Vamos a pasar por encima ya que esto lo tenéis en el vídeo de Caps. En resumen, lo ganarían casi todo. Quedarían primeros de la LEC con un 13-5, ganando Primavera, ganando 2 veces a Origen 3-0. En el MSI quedarían 5-5 en grupos, tercer puesto. Ganarían 3-2 a SK Telecom T1 en semifinales y 3-0 a Team Liquid en la final, ganando el primer torneo internacional de Europa en mucho tiempo. También ganarían el Rift Rivals de 2019.
Y en la LEC de verano quedarían otra vez primeros con un 13-5, venciendo al Fnatic de Nemesis 2 veces, las dos por 3-2. Llegarían al Mundial como el único equipo que podría hacer un Grand Slam. Y también os dejo por aquí otra tarjeta porque tengo un vídeo solo dedicado a ese Mundial para que lo veáis en detalle. Quedarían segundos de su grupo con un 5-1 y vencerían en playoffs a Damwon por 3-1 a SK Telecom, también por 3-1 y perderían la final 3-0 contra FunPlus Phoenix. Tras ese Mundial Perkz querría volver al medio y se lo haría saber a su jefe y amigo Odelote. El equipo buscaría una solución y jugaría en la mid lane durante el split de primavera de 2020. Pero este G2 no sería lo mismo, mantendrían todas las piezas pero las sensaciones de superioridad y de poder ganarlo todo habían desaparecido. Aún así, ganaría la temporada de primavera con un 15-3 y perderían en primera ronda de playoffs 2-3 frente a Mad Lions, para luego ganar por el Losers Bracket a Origen 3-1 y otra vez a Mad Lions, y verse en la final contra su rival de toda la vida, Fnatic, ganándoles 3-0. No habría MSI por la pandemia, así que Perkz mantendría su título de campeón del MSI un año más. El equipo decidiría que Luka debería volver a la botlane, para dejar a Caps dominar el medio. Antes del inicio del split de verano, Luka compartiría en su Twitter que su padre había fallecido. Justo unos días, muy pocos días antes de que empezase, pero aún así le dio tiempo a ir con su familia a su país, estar en el entierro y estar con sus seres queridos un poco. Y Perkz decidiría que iba a jugar desde el principio, así que volvió a Berlín y jugó la LEC. Una madurez y una entereza muy encomiable por parte de Perkz. He metido ahí palabras que ni siquiera sé lo que significan, pero básicamente que Perkz lo dio todo por el equipo y a pesar de estar trabajándolo mal, decidió mantenerse para no perjudicar a sus compañeros. Es por esto que se tomaron con más calma verano. Quedaron terceros con un 11-7. En playoffs ganarían 3-1 a Mad Lions y perderían 2-3 contra Fnatic, para caer al bracket de perdedores donde ganarían 3-2 a Rogue y volverían a enfrentarse a Fnatic y vencer 3-0. Volverían al Mundial, el torneo que le faltaba por ganar a Perkz, el trofeo por el que se había cambiado de línea, el galardón por el que G2 había estado luchando tanto, el título por el que se juntaron esos 5 jugadores y la organización estaba tan deseosa de conseguir. Caerían en el grupo A, junto a Suning, Team Liquid y Machi Esports. Quedarían segundos con un 4-2, empatados con Suning, pero perdiendo el desempate. Les tocaría jugar contra el, en teoría, peor equipo coreano, Gen.G. Así sería, les ganarían 3-0 muy consistentemente. Pero en semifinales se cruzarían con un muro, con Damwon, que sería un equipo implacable, que vencería a Luka y a sus compañeros por 3-1, terminando ahí el Mundial de 2020 para G2. Aquí se acabaría la historia de Perkz en el equipo de su vida. Perkz hablaría con G2 para jugar en medio, pero sería totalmente imposible teniendo un Caps que estaba dando mejor nivel que él en medio, por lo cual, aunque tenía contrato, G2 le habilitaría buscar ofertas entre comillas, aunque serían ellos quienes gestionarían esas ofertas para ver a qué equipo iba. Perkz quería irse a Fnatic, quería jugar en Fnatic porque era el segundo mejor equipo de la región en aquel momento, pero G2 dijo que no. Básicamente aquí G2 se interpuso en las negociaciones de Perkz con cualquier equipo europeo que fuese un peligro, por lo cual era casi imposible que lo vendiesen a ningún equipo europeo porque a los grandes se lo iban a dejar y a los pequeños se no iba a querer ir, así que acabó yéndose a Cloud9 en Norteamérica. Además, G2 obligaría a Cloud9 a firmar una cláusula que decía que no podían vender a Perkz a Fnatic. O sea que, si Cloud9 vendía a Perkz, tendría que ser otro equipo cualquiera del mundo excepto a Fnatic. Esto en el momento no se supo, y se descubrió mucho más tarde cuando salió todo un revuelo que comentaremos más adelante en el vídeo. Así que Perkz acabaría en Norteamérica jugando para el clásico Cloud9. En Cloud9 se reuniría con Fuge, Blaber, Sven y Vulcan, entrenados por Mithy y Reignover. El primer torneo de 2021 para Luka sería el torneo de apertura de la LCS. Cloud9 acabaría encuadrado en el grupo B, junto a Evil Geniuses, FlyQuest, Immortals y Dignitas. Quedarían segundos con un 3-1, empatado con Evil Geniuses, pero perdiendo el enfrentamiento directo por esos segundos y no primeros. En las eliminatorias ganarían 2-1 a TSM, 3-2 a 100 Thieves y perderían en la final 3-2 contra Team Liquid. La LCS tendría solo una temporada durante todo 2021, por lo que hablaremos de esto al final del año. En mitad de temporada tendrían el Mid-Season Showdown, el torneo que decidiría el representante de Norteamérica en el MSI. Cloud9 ganaría 3-0 a 100 Thieves, 3-1 a Team Liquid, para volver a cruzarse con ellos en la final y ganarles por 3-2, por lo cual irían al Mid-Season Invitational, acabando en el grupo C contra Damwon Kia, Detonation, Focus Me e Infinity. Saldrían segundos del grupo con un 4-2, pero en el Rumble Stage quedarían quintos con un 3-7, y no pasarían a las eliminatorias, volviendo así a la liga regular, donde el equipo de Luka acabaría cuarto con 28 victorias y 17 derrotas, lo que les permitiría estar en el bracket de ganadores del campeonato final de Norteamérica, perdiendo en la primera ronda 3-1 contra Team Liquid y empezando un Miracle Run por el cuadro de perdedores. Allí ganarían 3-0 a Golden Guardians y Evil Geniuses, para después vencer 3-2 a TSM y terminar su carrera en las puertas de la final, perdiendo 3-1 contra el 100 Thieves que sería campeón. Pero al quedar terceros del LCS, Cloud9 iría al play-in del Mundial. Estarían en el grupo B del play-in, y se veían las caras con viejos conocidos como Detonation, Focus Me y Yonkos of Love, que ahora estaba en Rusia. También estarían Galatasaray y Beyond Gaming. Quedarían segundos de grupo 3-1 empatados con los japoneses, pero perdiendo el desempate que les daba el pase directo al main event, por lo que tuvieron que vencer 3-0 a PIS en las eliminatorias para clasificarse al evento principal. Acabarían en el grupo A viéndose las caras con Damwon Kia, que quedaría primero con un 6-0, y empatarían con el resto de equipos del grupo, los cuales serían Rogue y FunPlus Phoenix, que tendrían un récord de 2-4, al igual que Cloud9.
pero ganarían el desempate contra Rogue para pasar de grupos. Perkz volvería a encontrarse con Gen.G, pero los coreanos tomarían venganza y ganarían 3-0 a Luca y sus compañeros. Tras un año en Norteamérica, Perkz ya podría volver a Europa para 2022, y así lo hizo. Le pidió a Cloud9, básicamente esperó ofertas porque tenía contrato hasta 2023 y empezaron a ver a dónde se podía ir, excepto a Fnatic. Sería aquí cuando se desvelarían las estratagemas de G2, y Riot se daría cuenta de lo que habría hecho G2 con el futuro de Perkz, por lo cual incluiría en sus reglas que estaba expresamente prohibido decidir el futuro de un jugador cuando se va de tu club. Imaginaoslo, por culpa de estas prácticas sucias de G2 nos hemos perdido un G2 con Caps en medio contra un Fnatic con Perkz en medio. Serían partidazos increíbles durante 2021. Durante su estancia en Cloud9 se rumoreó que Perkz estuvo cobrando 2,7 millones de euros al año. Y Ocelote dijo en Twitter que Vitality había pagado unos 2,5 millones de euros por Luca, a la vez que 1,5 millones por Alphari. Y sí, es que Perkz acabaría junto a Alphari en Team Vitality, organización francesa que cuenta con mucho dinero que invierte en super rosters. Ambos jugadores habrían negociado con distintos equipos para ser fichados en dupla, pero sería el club francés el que pagaría sus cláusulas. El jungla sería Selfmade y la botlane serían Karth y Labrov, entrenados por Mephisto, y luego se uniría a Hiernan. En primavera quedarían sextos con un 9-9 en el último puesto de playoffs, donde ganarían la primera ronda a Excel por un 3-2, pero perderían en la segunda por 3-0 contra el G2 de Flacket. Sin ningún torneo de temporadas volveríamos a ver a Luca en la LEC de verano. Para verano de 2022, Vitality decidiría cambiar a Selfmade por Haru, el jungla suplente, y es que Perkz estaba chocando mucho con el jungla y tenía mucho peso en el equipo, por lo cual pidió cambiarlo y le hicieron caso. Repitiendo un 9-9, pero esta vez no sería suficiente para llegar a playoffs, ya que perderían el desempate contra Excel y quedarían séptimos. Sería la primera vez que Perkz no llegaba a los mundiales y ni siquiera a playoffs desde que llegó a la máxima competición. Antes de comenzar la temporada de 2023 hubo un torneo que abría la temporada de la LEC. Perkz estaría en equipo de dinastía, junto a Doamne, Jake, Sheo y Hylisan. Perderían el torneo, pero bueno, el premio era un emote para cada jugador que había ganado, así que tampoco era para tanto, pero bueno, hemos visto emotes muy guays que acaban de salir hace poco, así que estaría chulo haberlo ganado. Para 2023 Vitality volvería a intentar montar un super equipo, solo mantendrían a Perkz. Para la top lane vendría Photom, un talentoso jugador de la academia de T1 Challengers. El jungla sería Bo, un jugador que llevaba 6 meses como suplente del equipo, y que había estado en activo tras una trama de amaño de partidas en China, en la cual se había visto obligado a participar. En la botlane ficharían a Neon, de Misfits, y Kaiser, de Mad Lions. Como entrenador ficharían a Carter, también de Misfits, y mantendrían a Hiernan. La temporada de invierno no sería lo suficientemente buena para la organización, aunque quedarían primeros con un 7-2 en temporada regular, pero en grupos ganarían a Team Heretics para luego perder contra Koi y SK, quedándose sin llegar a los playoffs. En primavera han decidido fichar a Upset para mejorar el equipo, y ya actualmente están clasificados a grupos. Les falta simplemente un partido contra Koi, pero el equipo de Perkz ya está 5-3 en la siguiente fase. Además, individualmente Perkz ha sido reconocido con distintos galardones, que os voy a leer porque son muchos. Ha estado 4 veces en el equipo ideal de Europa, en primavera de 2020, verano de 2019, primavera de 2017 y primavera de 2016. También ha estado en el segundo equipo ideal de Europa. En este caso ha estado en primavera y verano de 2018 y verano de 2016. Y también, cuando estuvo en Norteamérica, estuvo en el mejor equipo de Norteamérica ideal en primavera de 2021. Por último, fue rookie del Split en su debut en primavera de 2016 y tiene una penta en 2018 con Kai'Sa medio contra el Schalke 04. Y bueno, esta ha sido toda la historia de Luka Perkovic, de Perkz, un jugador que reinó en Europa muchísimos años y que fue el mejor jugador, para mí es el mejor jugador de la historia de Europa, discutiéndolo mucho con Caps y habría que ver un poquito. Pero bueno, actualmente sigue siendo muy bueno, jugando en Vitality, no está al nivel de antes, es una leyenda, una entre comillas vieja gloria, que aún sigue teniendo esos destellos de calidad de ser buen jugador y que en cualquier momento puede volver porque sigue siendo muy joven y aún tiene la calidad para hacerlo, así que veremos en un futuro Perkz renace o deja ya de jugar al nivel al que está. Así que nada, os quiero recordar que podéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo, suscribiros, que todo eso ayuda mucho a que el vídeo se comparta más gente y más gente lo vea, y nada, nos vemos el miércoles que viene con otro vídeo. Adiós.